Bienvenido a nuestro estudio de este miércoles. Con gran alegría les decimos bienvenidos. Hoy estaremos estudiando sobre la festividad de Hanukkah y le invitamos a permanecer con nosotros para conocer sobre esta festividad. En el año que estamos, que es el año de 2021, el año del calendario hebreo sería el 5782. La festividad ha caído del 28 de noviembre al 6 de diciembre. Recordamos que esta festividad es, como todas las festividades hebreas, son móviles en nuestro calendario porque siguen el calendario hebreo, que es lunar, y no el calendario que usamos en lo normal, el gregoriano. Así que vamos a adentrarnos en Hanukkah. Comenzaremos leyendo Juan 10, 22. El Evangelio de Juan es el único lugar en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia donde se hace una alusión a esta fiesta. ¿Por qué razón? Porque esta fiesta empezó a celebrarse en el año 164 antes de nuestra era. Por eso no está contenida en ninguno de los libros del Antiguo Testamento, pero sí está en el Evangelio de Juan. Leo, dice: se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, es decir, la fiesta de Hanukkah. Era invierno. Vamos a ver más adelante qué significa Hanukkah. Y es obvio que el versículo 22 de Juan se refiere únicamente a esta fiesta. Y para hacerlo más claro, agrega la frase final: era invierno. Y ahora nos dice que Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Jesús no dijo nada contra esta fiesta, no la calificó como para que no se celebrara, no dijo nada. Pero el hecho de que esté incluida la referencia de Juan 10:22 es muy importante, por lo cual es importante que nosotros conozcamos de esta festividad. Y eso es lo que vamos a hacer. Juan 10:22, haciendo un análisis más directo de este versículo, podemos decir que la fiesta de la dedicación en el texto griego una vez más se muestra que el griego es un idioma receptor de conceptos teológicos e históricos hebreos, pues hace un esfuerzo para darle la cabida a esta festividad que no era de costumbre griega. Esta festividad se celebra generalmente en el mes de diciembre, invierno en el hemisferio norte. No es una fiesta de la Torá, pero es muy instructiva, como veremos. La historia de Hanukkah es muy interesante, así que la vamos a analizar. Si usted nunca ha oído de esta festividad, le invito a que preste atención, a que haga anotaciones y que aprecie lo que diremos de esta festividad. Haciendo un poco de historia, después de la muerte de Alejandro el Grande, que ocurrió en el año 323 de nuestra era, antes de nuestra era, los principales generales macedonios inmediatamente comenzaron a pelearse entre sí por el gobierno de las distintas partes del imperio. Varios de ellos trataron de establecerse como reyes. Se fundaron 3 dinastías principales: la de Ptolomeo en Egipto, la de Seleuco en Asia y la de Antígono en Macedonia y Grecia. Seleuco, o la dinastía seleucida, fue una dinastía siria fundada por Seleuco I Nicátor, quien gobernó entre el año 303 y el 281 de nuestra era. Algunos años más tarde gobernó Antíoco Megas
entre el año 223 y el 187 antes de Cristo. Él conquistó la tierra de Israel y la anexó a su imperio, y así empezó a ser conocido el imperio griego en la tierra de Israel. Después de Antíoco Megas, entonces reinó Antíoco IV Epífanes, rey de Siria, quien estuvo en el poder entre el año 175 y el año 164, siempre antes de nuestra era. Y este rey tiene un papel muy destacado en forma negativa, pues trató de helenizar a la tierra de Israel. Para darnos una idea de la naturaleza de Antíoco IV, podemos decir que él agregó el título de Epífanes a su nombre, porque este nombre significaba Dios se hizo manifiesto o se manifestó, aludiéndose a él. En otras palabras, Antíoco no solo pensaba que él era un regalo de Dios para los hombres, sino que pensaba que él mismo era Dios. Imagínese usted, pues la pequeñez del hombre, porque ya vimos que su reinado no fue eterno, sino que fue corto, pero eso es lo que él creyó. Hablando un poquito sobre los griegos, el gobierno de los griegos en su imperio, ellos eran buenos gobernantes, brindando civilización y progreso a todo lugar que conquistaban. La cultura griega se expandió bajo el disfraz del iluminismo. Eran ecuménicos, tolerantes, nunca intentaban interferir con el servicio religioso de la población local. Los griegos estaban más contentos en incluir todos los dioses posibles dentro de su panteón. Su única demanda hacia los pueblos conquistados por ellos era la desculturización de sus propias culturas para fusionarlas en una sola junto con la religión y cultura griega. Ahora, ¿cómo fue la relación entre los judíos y los griegos? ¿Por qué era para los judíos tan difícil mantener y defender la filosofía griega? La respuesta es clara y la veremos. Los griegos defendían la supremacía del hombre. El estatus, ¿cuál era el estatus? Los deportes. La filosofía, Grecia dominaba el mundo y su actitud era reflejada en cada campo de los talentos del hombre. Arte, literatura, música, ciencia, arquitectura, belleza. Aristóteles y Platón cambiaron la visión filosófica y mediante eso moldearon a la civilización occidental. El judío, sin embargo, defendía la supremacía de Dios. La grandeza del hombre es participar en la creación como un socio de Dios. Su grandeza es mirar a Dios como una autoridad moral más elevada, algo más grandioso que los dictámenes de la propia conciencia moral. Para el judío, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Para los griegos, Dios es creado a imagen del hombre. Ellos eran superhombres que podían comer, beber, complacer en exceso todos sus deseos físicos. La persecución de los griegos a los judíos no fue nada más ni nada menos que una guerra entre dos culturas. Los griegos estaban decididos a imponer su dominio cultural y convencer a los judíos de la superioridad del pensamiento griego. ¿Cuál fue su táctica? Prohibir cosas claves de la observancia judía. Ellos quisieron anular 5 áreas específicas de la fe de Israel, que son el estudio de la Torá, la observancia del Shabbat, la circuncisión, la santidad del matrimonio y el calendario bíblico. Podemos decir que los otros imperios que antecedieron a los griegos y que dominaron Israel, comenzando con el imperio babilonio, ellos fueron crueles cuando
conquistaron Jerusalén, derrumbaron el muro, destruyeron el templo. Se dice que estrellaron a las mujeres embarazadas en los muros, les abrieron el vientre y estrellaron a los niños en las piedras. Y podemos decir, qué terrible, ¿verdad? Qué atrocidades. Y lo mismo podemos decir de los persas. Pero los griegos, que fueron el tercer imperio mundial que se posó sobre Israel después de la muerte de Alejandro, porque Alejandro era bastante simpatizante de la cultura judía, pero su reinado fue muy poco, muy escasos 10 años. Sus sucesores no siguieron la misma línea que él, como estamos viendo. Ellos no solo conquistaron a Israel, ellos querían conquistar los sentimientos, conquistar la mentalidad. Eso fue más peligroso aún que la crueldad de los babilonios, por ejemplo. Continuamos con la historia. La comunidad judía estaba dividida respecto a este llamado de asimilación. Algunos vieron en la asimilación como una influencia positiva y modernista y la recibieron bien. En general hubo una polarización. Por un lado estaban los judíos que querían asimilarse, que vinieron a ser llamados helenistas, y por el otro lado la devota comunidad observante. El problema llegó a su cúspide en una pequeña ciudad llamada Modín, no lejos de Jerusalén. Se cuenta que los soldados griegos llegaron a esta ciudad un día y ordenaron que los judíos sacrificaran un porcino al dios pagano. Al comienzo nadie se ofreció y los judíos se rebelaron orgullosamente en contra de sus opresores paganos. Pero luego un judío helenista se ofreció voluntariamente a hacer este sacrificio. Furioso por esta atrocidad, Matitiahu, que era hijo de un sacerdote, de un gran sacerdote, sumo sacerdote Yohanan, y era de la familia de los sacerdotes de la línea de los Hashmonaitas, mató al hombre en ese mismo momento y luego a los soldados que estaban ahí presentes. Matitiahu, o Mateo, y sus 5 hijos se escaparon a unas cuevas cercanas y se convirtieron en el centro de una unidad revolucionaria. Es curioso y muy interesante saber que hace unos años, no muchos años, esta ciudad donde se originó la revuelta de los macabeos, la ciudad de Modín, fue refundada de nuevo, fue habitada de nuevo y hoy ha venido a constituirse en una ciudad muy importante en Israel, en el Israel moderno, que se cataloga entre más o menos en la 4ª posición después de las grandes ciudades como Tel Aviv, Jerusalén y otras ciudades importantes de Israel. Esta ciudad de repente cobró auge y es muy moderna, muy moderna. Pero volviendo a nuestra historia de Hanukkah, entonces los que se rebelaron liderados por Matitiahu, hijo de Yohanan, estaban preparados para pelear y morir para preservar el judaísmo, luchando contra los griegos, no solo militarmente, sino que también con su religión. Notemos que el nombre de la familia de Matitiahu, los Hashmonaim, los que fundaron una dinastía que vino a florecer como un estado independiente para Israel de más o menos 100 años, llamado los Hasmoneos o Hashmonai en hebreo. Se puede ver que esta dinastía, esta línea de familia de sacerdotes, en sus letras se han encontrado que tenían como el destino o el llamamiento para luchar contra los griegos y sus malvados decretos. Entonces hacemos una referencia sobre el nombre
en forma de acróstico. Ja, Ja nos da la idea de Humash. Humash se refiere en el idioma hebreo a los 5 primeros libros de la Biblia, al Pentateuco o la Torá, en el sentido de que ellos restablecieron el estudio de la Torá. En esta época la prohibición de los gobernantes griegos fue tan severa que prohibió la lectura de la Torá. Y ellos, los sabios de ese tiempo, para cumplir con la ley, porque era con pena de muerte si se violaba ese decreto, crearon un sistema de leer los profetas y en lugar de leer la sección de la Torá que tocaba, como es sabido, la Torá se dividió en 54 porciones semanales para leerlas a lo largo del año solar. Claro, el año solar tiene 52 semanas, pero estas 54 porciones se acomodaban en su lectura a lo largo del año, ya que algunas semanas no se lee una, sino 2 porciones, y en en las fiestas se lee una porción de la fiesta en lugar de leer la porción semanal. Además, el calendario hebreo, al ser lunar, tiene un desfase de 11 días y un poquito y fracción, de tal manera que la luna, que es el que rige el calendario hebreo, se renueva cada 29 días y medio, a más o menos se renueva 12 veces en el año, llegando a tener en esa renovación a cubrir 354 días, y queda una fracción bastante fuerte o grande de 11 días. Por eso el calendario hebreo cada 3 o 2 años hace un ajuste, llamándose a ese año donde se hace el ajuste un año embolismal, un año embarazado sería en hebreo. Y lo que se acostumbra a hacer es agregar un mes más, es decir, un 13º mes. Por ejemplo, ahora que estamos en el 5782, debido a ese desfase de el año lunar con el año solar, la festividad de Hanukkah vino a caer en noviembre, es muy temprana la fecha. Generalmente esta festividad puede estar a la mitad del mes de diciembre, en los días de la Navidad cristiana, incluso a finales de diciembre. Pero por esa movilidad cayó muy temprano. Este año es un año embolismal, seguramente al finalizar el mes hebreo de Adar va a agregarse un mes más. Este sería un Adar 2, Adar segundo. Ese es el sistema para regular. Así que la lectura de la Torá se hace por porciones, 54 porciones, como he dicho, y se va ajustando a una porción semanal. Entonces, Hashmoneos defendieron y restauraron esa costumbre desde la antigüedad. Por eso está esa inicial en su nombre de Hashmoneo, Humash, que quiere decir 5, o sea, los 5 libros del Pentateuco, que son la Torá y que se divide en 54 porciones. Luego tenemos la letra Shin. En castellano utilizamos 2 letras, la SH, y nos da el sonido Shin, para decir Shabbat, que fue otra de las prohibiciones de los griegos, anular la observancia del Shabbat. Luego tenemos la letra M de Hashmoneos, y tiene que ver con Milá, que se refiere a la circuncisión, que también fue otra prohibición. Se cuenta que algunos judíos helenistas quisieron revertir su operación, y tratando de volverse circuncisos y no ser incircuncisos, porque como los griegos le daban tanta importancia al culto físico y a los deportes, y los deportes se hacían generalmente desnudos, sin ponerse pues nada, ni siquiera el mínimo de
cubrimiento. Entonces se avergonzaban de que eran diferentes a los demás por la circuncisión. Así que este judío en particular quiso revertirse la operación para poder participar en estos juegos. Luego tenemos la letra N, Na, de Hashmona, y esta letra es la inicial de la palabra Nashim. Nashim es la palabra para designar a las novias judías o a las esposas judías, y la letra Yud del final, Yareach. Yareach es la inicial de la luna en relación a la renovación del mes, o sea, al calendario hebreo. Bueno, estas son más o menos unas líneas generales del ambiente que llevó a la guerra entre los macabeos, que así se vinieron a llamar los hijos de Matitiahu, y los griegos. Entonces, la guerra empezó y ellos empezaron a tener algunas victorias muy grandes, muy asombrosas, porque era un ejército pequeño, guerra de guerrillas contra un ejército muy grande. Dice en el libro de oraciones, se dice, pocos contra muchos lucharon. Después de 3 años de lucha, los judíos capturaron Jerusalén y volvieron a inaugurar el templo que había sido profanado por Antíoco Epifanes. Él llegó a sacrificar un cerdo y hacer una estatua, a levantar una estatua de Zeus. En fin, lo había impurificado. Bueno, cuando los soldados judíos, los descendientes de Matitiahu, encabezados por Judas Macabeo, que ese fue el nombre que tomaron los hijos de Matitiahu, y por eso se conoce como la guerra de los macabeos, o se conoce como a los macabeos en esta época. Incluso hay 2 libros deuterocanónicos que se llaman Libro de los Macabeos, primera y segunda Macabeos, donde se relatan estas guerras y estas historias. Estos 2 libros no quedaron registrados en el canon de la Biblia hebrea, tal vez por algunas inexactitudes históricas y por algunas otras causas, pero sí son una fuente bastante buena de información y de datos sobre esta época. Entonces ellos, los vencedores, los que entraron a la ciudad de Jerusalén, encontraron un frasco, y este es el origen de la fiesta de Hanukkah, un frasco de aceite para encender la menorá. El mandamiento de Dios al pueblo de Israel era que el sacerdote encendiera el candelabro, en español, menorá en hebreo, era un candelabro de 7 brazos que tenía que encender al anochecer, y el aceite para encender este candelabro pues lleva un proceso de mucho cuidado, digamos que de santificación, que no se puede usar cualquier aceite. Tenía un proceso adecuado que llenara las leyes de que las personas que lo fabricaban, que lo cultivaran, siguieran las normas de la Torá. ¿Cuáles serían estas normas? Pues entre otras, que el lugar donde se cosechaban estas aceitunas fuera un lugar que dejara una esquina para los pobres, que se diera el diezmo de estos frutos, que las personas no trabajaran en Shabbat en estos frutos. En fin, una serie de normativas para que este aceite fuera adecuado para el uso de la menorá o del candelabro del templo. Y se guardaba en tinajitas o en vasijas de barro. El sumo sacerdote le ponía su sello, esto estaba apto. Y así tenían varias. Pero cuando ellos entraron en el templo, encontraron que muchas de las tinajas habían sido violadas, sus sellos habían sido quitados o estaban resquebrajados, y solamente encontraron una botellita de aceite
que servía para un día, pero el proceso para obtener aceite nuevo para seguir con el mandamiento de encender el candelabro todos los días llevaba 8 días. Era un problema, ¿verdad? Cuenta la leyenda, cuenta la historia, y eso es parte del milagro, que pues usaron esta tinajita para el candelabro, y esta tinajita que era para un día, que tenía aceite para un día, duró 8 días, mientras que ellos hicieron el procedimiento para obtener aceite. Cuando ya tenía aceite nuevo, apto para seguir encendiendo el candelabro, se apagó el, la menorá con el aceite que habían utilizado 8 días antes. Esta fue una gran celebración, y se le dio la calidad de un milagro. Un año más tarde, a la vuelta del año, en conmemoración del milagro, los sabios del pueblo de Israel instituyeron la fiesta de Hanukkah o de Hanukkah en el calendario. ¿Por qué se le llama a esta fiesta Hanukkah o Hanukkah, según algunos prefieren pronunciarla? Veamos por qué. La palabra Hanu que tenemos aquí y que voy a estar señalando, Hanu, significa, es el verbo plural, ellos descansaron. Hanu, ellos descansaron. Esta palabra comparte raíz con el nombre bíblico que nosotros conocemos en el Génesis, relacionado con el diluvio, que llamamos Noé. Noé, su nombre en hebreo es Noah, y su composición son las letras Nun y Het. Hanu, el Noé le pusieron ese nombre porque hemos hallado descanso en nuestras labores, dijeron sus padres. Entonces Hanu tiene que ver con el descanso. El sonido U, Hanu, lo hace plural, dice, ellos descansaron. Y el valor numérico de las dos últimas letras, K, aquí es una letra Ja, Jaf, que vale 20, y Hei, que vale 5, descansaron el 25, porque la suma de 20 más 5 es 25. Así que esa es la razón de por qué le llamaron Hanukkah. Descansaron el 25. Muy bien, entonces establecido ya de dónde viene el origen de esta palabra, tenemos que recordar que el 25 del mes de Kislev fue cuando, después de muchas batallas, en ese día ellos encontraron el reposo, el descanso, y entraron al templo. Esta fiesta también se llama Hanukkah porque en esos días ellos hicieron la inauguración del templo, o sea, una rededicación. Como vimos en Juan 10:22, en estos días, dice, estaba Jesús por ahí, y eran los días de la dedicación, o sea, de la rededicación, de la inauguración del templo después de la intervención de los griegos que lo impurificaron. Entonces, Hanukkah Abayit quiere decir rededicación de la casa que los enemigos habían impurificado. Esta es una fiesta nacional de la nación de Israel, aunque tenemos que decir que es más nacional de la tribu de Judá, porque a estas alturas que se dio la guerra de los macabeos ya no existía la nación de Israel como tal, sino que solamente la tribu de Judá y algunos pocos que se quedaron de otras tribus, la tribu de Judá y Benjamín, que fueron las que mantuvieron este legado de Dios hasta la fecha. Es una festividad, digamos, judía,
las festividades del Señor, las otras 8 festividades que están en la Torá, en el Levítico, en el libro de Levítico capítulo 23, esas son, diríamos, las festividades del Señor, así se citas del Señor. Pero esta festividad no es una cita propiamente del Señor, pero es una celebración de un gran milagro de Dios que se dio al respaldar a su pueblo conquistando ante un enemigo muy poderoso y sobre todo al dedicar el templo que se diera el milagro de la duración de una cantidad de aceite que solamente duraría para un día y que durara 8 días. Es una fiesta admirable, tiene muchas costumbres, tiene muchas simbologías, simbolismos, eh, hay comidas, hay juegos para niños, en fin, y hay tantas cosas que se pueden ver sobre esto. Es instructiva y didáctica también. Así que también para nosotros los que tenemos la fe en Dios, en el Dios de Israel, esta fiesta nos motiva a despertar nuestro compromiso con la Torá, como el pueblo judío hizo en aquel tiempo. Fue su dedicación a Dios y a la Torá lo que los ayudó a recuperar el templo y reencender las luces del candelabro o de la menorá. Es como una didáctica para que nosotros reencendamos la llama del amor nuestro por la palabra de Dios, por la Torá, en nuestros corazones y dejemos que la luz de la Hanuquía, ahorita explico qué es la Hanuquía, que es el candelabro de Hanukkah, llene nuestras almas con la luz y la belleza de nuestro Creador. Chispas de luz y el milagro del aceite. ¿Por qué fue necesario que ocurriera el milagro del aceite? ¿Acaso la Torá no reglamenta que uno está exento de obligaciones de cumplir con un mandamiento cuando las circunstancias están contrarias y ponen en riesgo la vida de la persona? Y más aún, ¿por qué Dios quiso que ellos encontraran aceite para un solo día y que alcanzara para 8 días? ¿No podía haber descubierto 8 botellitas de aceite suficiente para los 8 días? La respuesta es que el milagro de Hanukkah vino a demostrar cuán amado es el pueblo de Dios para Dios cuando quiere cumplir los mandamientos. Su amor por ellos es tan grande que hizo ese milagro en el aceite para que el pueblo de Israel pudiera aprender a servir a Dios. La falta de suficiente aceite para los 8 días alude al hecho de que aquellos que tenían que encender la menorá en el templo de Jerusalén carecían de una preparación espiritual apropiada. Pero de todos modos ellos encontraron un frasco con aceite para un día, pues ellos tenían una diminuta señal de la verdadera preparación que significa hacer la voluntad de Dios. Es esa la señal que está escondida dentro de cada uno de nosotros. Si uno busca esa señal, seguro que la encontrará y con la ayuda de Dios se expandirá y se dispersará hasta que se llene toda la persona, así como un solo frasco de aceite que alcanzaba para un solo día y que milagrosamente alcanzó para 8 días. Ahora quiero mostrarles lo que es una Hanuquía. Hanuquía es el nombre dado al candelabro que se usa en esta festividad, porque una de las formas de recobrar, digamos que la costumbre que se adquirió más arraigada y generalizada en el pueblo de Israel, avalada por los sabios del pueblo, es rememorar esta fiesta con un candelabro de 8 luces. Y aquí en la fotografía y en la diapositiva usted puede ver que hay 4 luces de un lado y 4 luces de otro lado, y en el centro hay un candelero que está vacío, pero que obviamente vemos que está en la mano del que está encendiendo la Hanuquía. Los sabios de Israel no permitieron
que se hiciera, y bueno, y Dios tampoco lo insinuó, que se hiciera un candelabro como la menorá, como el candelabro del templo, porque los objetos del templo no son para hacerlos hoy en nuestras casas o en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, y usar esos objetos son muy sagrados, y como el templo está destruido, no podemos como hacerlo en otro lugar que no sea Jerusalén, y eso se arreglará al retorno del Rey Mesías, quien restablecerá todas las cosas. Entonces vemos pues en esta Januquía que hay 8 luces encendidas, y esto hace referencia al octavo día de la fiesta. Digamos que hay dos costumbres: una costumbre que se enciende una vela en el día primero, como es decir, el 28 de noviembre de este año. A quienes nos acostumbran a hacer encender esta vela, la vela del lado izquierda, la costumbre mayoritaria. Otros acostumbran a hacerla el encendido de la vela en el lado izquierdo, y otros en el lado derecho. Se enciende una sola vela. La vela que está vacía, y que la candela que está vacía y que está en la mano del que está encendiendo, esta es como una auxiliar, como una vela piloto que va a servir para encender las velas. Entonces, hay los que encienden la vela del lado derecho, esta vela le encienden el primer día, encienden esta vela. Luego el segundo día, y todos los demás lugares candeleros están vacíos, solo se enciende una vela. El segundo día se encienden 2 velas, y se enciende la vela del lado izquierdo primero, y luego la del derecho. De manera que al octavo día se ponen todas las velas listas para ser encendidas, pero se empieza a encender con la vela piloto, que esa es la primera en encender, y con esta vela se enciende la octava, la séptima, la sexta, la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda y la primera, de izquierda a derecha. Y entonces el octavo día, la última noche, al encender se completa el simbolismo de la festividad de Hanukkah. Esa es la costumbre más arraigada de esta festividad: encender las velas a la salida de las estrellas en el atardecer del día. Muy bien, ahora quisiera tomar algún tiempo para hablarle de dónde podemos encontrar esta palabra Hanukkah en las Escrituras y tener un aprendizaje de ella. Hanukkah en las Escrituras la tenemos, la palabra Hanukkah la vamos a ver. La creencia de algunos eruditos es que cuando los hijos de Israel estaban en el desierto de Sinaí, Dios les había ordenado construir el tabernáculo, que lo terminaron el 25 de Kislev. Esa es la fecha en que comienza esta festividad. Haciendo cálculos profundos, se llega a la conclusión que en el mes hebreo de Kislev, que miles de años después sería el mes y fecha del 25 del mes, cuando entraron los ejércitos de los macabeos y tomaron posesión del templo y de la parte del templo de la ciudad de Jerusalén, pues coincide con la terminación del tabernáculo y con la primera vez que se enciende la menorá o el candelabro por parte de Aarón. Esa es la razón. En Deuteronomio 25 leemos: y luego hablarán los oficiales al pueblo, dirán: ¿quién ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Que se vaya a su casa y vuelva, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Entonces,
aquí quiero comentar algo muy importante sobre Deuteronomio 25. ¿Quién ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Y lo hermoso e interesante es que la palabra estrenado es Hanaku, Hanako o Hanujo, Hanujo. Es de la misma raíz de donde proviene la palabra Hanukkah, o sea, de Hanaj. Y el significado es adiestrado, dedicar, estrenar o instruir. Por eso es que al tema de hoy le di el título de Hanukkah y entre paréntesis le puse adiestramiento, porque Hanukkah también lleva en sí el mensaje de un adiestramiento para que nosotros tomemos esa festividad como un ejemplo y lo apropiemos en nuestro corazón para encender las luces de la palabra de Dios en nosotros. En el Salmo 30 encontramos también que dice el encabezado del Salmo 30, cántico de Hanukkah, y el versículo 1, veamos lo que dice. El versículo 1 dice, Mismor Shir Hanukkah, lo que quiere decir es salmo, un canto de Hanukkah, Jabayit de David, un salmo para la dedicación de la casa o del templo de David. David vivió muchos años antes de Judas Macabeo, casi 800 años antes, y en el Salmo 30 dejó una dedicación, un salmo, un cántico para la dedicación de la casa, y como anticipando que esta celebración habría de darse. Eso es también otro milagro maravilloso que encontramos en las Escrituras. Y finalmente quiero tocar o quiero hablarles sobre una última escritura que nos habla de Hanukkah. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Es una escritura que los maestros de escuela dominical, que los maestros de niños seguramente lo han enseñado de maravillas y lo han enseñado a miles de niños. Instruye al niño en su carrera. ¿Y quién de los niños que ha asistido a la escuela dominical no sabe de memoria Proverbios 22:6? Se le puede preguntar a un niño que asista a la escuela dominical y se le diga, dime Proverbios 22:6. Sí, instruye al niño en su carrera y cuando sea viejo no se apartará de él. Pero ahora analicemos ya para finalizar este versículo. El verbo instruye es un imperativo y la raíz del verbo es Hanoj, o sea, la misma raíz que la palabra Hanukkah. Y esto nos lleva al hecho de que Hanukkah, la fiesta de Hanukkah, es una fiesta también para instruir y que nosotros estamos llamados a instruir a los niños. Por eso en las costumbres del pueblo de Israel sobre esta fiesta hay muchas costumbres que llevan a darle a los niños una importancia muy grande para que ellos se fijen en esta fiesta y esta fiesta se fije en ellos. Ellos en esta fiesta reciben regalos todos los días, un regalo en función y en honor a la fiesta, y juegos y otras cosas que son de mucho atractivo para los niños. ¿Por qué? Porque en Proverbios 22:6 está escrito, instruye al niño, o sea, Hanukkah, hace una dedicación del niño, adiestra al niño en su carrera. En su carrera quiere decir en su camino, quiere decir en el camino del niño. Es una alerta para los maestros, para los padres, para todos los educadores, de que el niño trae una misión en la vida. Dios lo ha dotado con algunos dones naturales
con los cuales ha nacido, y la habilidad del padre y de la madre es fijarse cuáles son esos dones y facilitarles que se desarrollen en ellos, darles la capacidad, la oportunidad de que se desarrollen en ellos para que hagan algo grande y mejor. Si son dirigidos por la instrucción del Señor, entonces eso va a ser mejor. Bueno, mis queridos amigos, he hecho una historia un poquito corta sobre la festividad de Hanukkah, que se da en el invierno en el hemisferio norte, y que no es una fiesta propiamente de la Torá, pero sí es una fiesta del Señor, que se dio con motivo de una gran liberación que le dio a su pueblo, y podemos decir que también con motivo de una oportunidad para que nosotros aprendamos a despertar la llama en nuestros corazones por las instrucciones de la palabra de Dios. Siempre vamos a encontrar oposición, enemigos que querrán quitarnos la llamita de la fe en Dios, y debemos velar para que eso no suceda. Debemos velar para que nuestra lámpara esté encendida. Quiera Dios que su lámpara y que mi lámpara estén encendidas. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por el valor de estos hombres, de estos macabeos que con riesgo de su vida pelearon las batallas y lograron con tu ayuda y tus milagros, Señor, vencer al enemigo, llegar al templo sagrado, limpiarlo, purificarlo, restablecer el culto y prender la llama de la lámpara que tú habías mandado que se encendiera. Señor, así como ellos lo hicieron, que nosotros también seamos facilitados por ti, Señor, para encontrar la forma de encender la llama interior, pues la llama está relacionada directamente con nosotros, pues dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y dice también que el soplo de vida que has dado en nosotros es tu lámpara, es tu luz. Así que estamos relacionados con la luz, con Hanukkah, de esa manera, con encontrar el descanso y el adiestramiento de encender la luz y el amor por tu palabra. Concédenos todo ello en el nombre de Jesús, te lo pido. Amén y amén. Muy bien, hemos terminado este estudio y le invito para que nos vea, se una con nosotros de hoy en 8 para otro estudio más de la palabra de Dios.